Muy bien, hermanos, buenos días. Quien les saluda, el hermano Osvaldo, desde Buenos Aires, Argentina. Esperar un poquitito. Eh, Acá transmitiendo desde un día muy agradable. Acá en Buenos Aires, un día muy agradable, un día este, soleado. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara nuestro Señor Jesucristo en el día de la fecha. Pero bueno, hoy vamos a empezar a ver un poco más a fondo lo que es el significado de la justicia de Dios, de la justicia divina. Los últimos vivos hemos venido viendo la temática de la sana doctrina, que en realidad es una especie de continuación, porque la sana doctrina, como lo vimos en los videos anteriores, trata de la sana doctrina que es conforme a la piedad, la piedad que es sinónimo de misericordia, que es sinónimo de caridad, sinónimo de justicia. Pero a partir de hoy nos vamos a empezar a enfocar en lo que es la justicia en sí, en lo que es esa palabra que a veces es difícil para el religioso en sí, por ahí es un poquito esquiva lo que es la justicia, pero ¿qué es la justicia? ¿Qué tiene que ver la justicia con Dios? Porque generalmente vinculamos la palabra justicia con lo que significa acá en el ámbito terrenal. Y vemos todos los días en la televisión, justicia, justicia, vemos todos los días pidiéndola. Entonces normalmente vinculamos la palabra justicia con la palabra con venganza, con cobrarle al otro lo que nos debe, con encerrar en la cárcel al ladrón, al violador, al que robó, al que golpeó, al que mató. Y vamos a ir descubriendo paso a paso que la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, la justicia divina es totalmente lo opuesto de lo que el mundo nos ha enseñado acerca de la palabra justicia. Vamos a ir a través de muchos videos y viendo muchas cosas. Ya ciertas cosas pudimos ver en la anterior enseñanza, que fueron 3 videos, que fue sobre la sana doctrina. Pero hoy vamos a empezar a ver en sí la palabra justicia. Porque bueno, ya vamos a ver que la justicia lo es todo. Porque muchos hablan, sí, la santidad, muchos hablan del pecado, pero vamos a ir viendo que la justicia es una palabra clave. Es una palabra clave en lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo en videos posteriores por qué la justicia lo es todo. La justicia lo es absolutamente todo. En la justicia se encierra todo, se encierra la santidad, se encierra el pecado, se encierra la gracia, se encierra la fe, se encierra absolutamente todo. Pero bueno, antes de aprender a correr, vamos a aprender a caminar. Vamos a ir paso a paso viendo lo que es la definición de justicia, lo que es la justicia para Dios y lo que es la justicia para nosotros, pero no la justicia que nos enseña el mundo, sino la justicia que nos enseña Dios. Lo vamos a ver en un espectro amplio que va a llevar muchos videos, pero lo que les puedo asegurar que si ustedes se embarcan en este viaje conmigo de descubrir lo que significa la justicia a lo largo de muchos videos que vamos a ver, yo les aseguro que la justicia es la revelación más grande que van a poder escuchar en sus vidas. La justicia que conforme a Dios, no la justicia que conforme al hombre.
la justicia que es conforme a nuestro Señor Jesucristo, yo les puedo asegurar que va a ser la revelación más grande de sus vidas. Así que, bueno, vamos a ir metiéndonos en las Escrituras, vamos a empezar este largo viaje que tenemos por delante, pero que va a ser muy provechoso, va a ser increíblemente sorprendente y va a ser terriblemente edificante. Porque si verdaderamente quieres encontrar a Jesús, vas a tener que primero encontrar la justicia. Porque para tener un corazón conforme al corazón de nuestro Dios, vas a tener que tener un corazón conforme a la justicia, como lo tenía el rey David. Y ya lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a empezar, vamos a ir a Mateo capítulo 22. Vamos a leer del versículos del 34 al 40, donde dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, Jesús, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, porque todo el tiempo estaban tentándolo. El propio Jesús les decía: ¿por qué me tentáis? Hipócritas, decía. Todo el tiempo le querían hacer pisar el palito, entre comillas. Pero preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El gran mandamiento de la ley. Pero, ¿de qué ley les estaba hablando este escriba? ¿De la ley de Moisés o de la ley real? De la ley que nos enseña Santiago. Porque ya en estos videos anteriores, hablando sobre la sana doctrina, ya estuvimos viendo que hubieron dos leyes, porque hubieron dos pactos, porque hubieron dos sacerdocios. El sacerdocio arónico-levítico y el sacerdocio de Melquisedec. El antiguo pacto y el nuevo pacto. La ley perteneciente al antiguo pacto y la ley perteneciente al nuevo pacto, que en realidad no es una nueva ley, sino que es la ley que existió siempre, la ley eterna, perteneciente al nuevo pacto. Pero bueno, acá, ¿cómo sabemos? El intérprete de la ley, ¿de qué ley le estaba preguntando a Jesús? ¿De la ley de Moisés? ¿O de que la ley de Moisés fue como el divorcio de un matrimonio? Ya lo hablamos y lo vamos a tocar más adelante, más en profundidad, pero recuerden la transgresión de Israel en el monte Sinaí, cuando adoraron al becerro y le pidieron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón les dijo, le pidió todas las piezas de oro que tenían, las fundió, salió el becerro, y Aarón les dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, bueno, con ese gran pecado que cometió Israel en el monte Sinaí, en el monte Horeb, llamado también, ahí es que se produce el divorcio de Dios. Y cuando hay un divorcio, sabemos que viene, ya no estamos conforme a la ley del matrimonio, sino conforme a la ley del divorcio. Bueno, la ley de Moisés fue la ley del divorcio, porque la ley de la justicia es la ley eterna, es la ley macro, la ley universal, la ley desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. La ley de Moisés fue simplemente la ley del divorcio, fue simplemente la muleta para el que se quiebra una pierna. O sea, el tipo que se quebró una pierna nunca usó muleta, porque era libre de caminar con sus extremidades sanas. Cuando se quebró, empezó a usar la muleta. Empezó con la muleta. Eso fue lo que le sucedió a Israel con la ley de Moisés. Empezó a usar la muleta. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo a restaurar la relación con el Padre, y la restauró muriendo en el madero, ¿para qué seguir con la ley de Moisés? ¿Para qué seguir con la ley del divorcio si ya
Jesús restauró la relación con el Padre. Es como el que se quiebra la pierna, va al médico, sí, ya la pierna ya la tenés 0 kilómetros, ya está lista. Bueno, listo, doctor, perfecto, chao, hasta luego. Y se va con la muleta. ¿Para qué la muleta? Si ya tenés la pierna sana, ¿para qué vas a seguir usando la muleta? Bueno, para no extenderme tanto, la ley de Moisés fue eso, pero bueno, pero hoy todos los religiosos se siguen sosteniendo de la muleta, siguen usando la muleta, siguen pegados a la ley del divorcio. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el escriba le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y ahora vamos a ver, el escriba, ¿de qué ley le estaba hablando? ¿Le estaba hablando de la ley de Moisés o le estaba hablando de la ley real? Que es la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu, que es la ley de la justicia. En el Nuevo Testamento está llamado de muchas maneras la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver varias cosas acá. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo, no es que es otro mandamiento aparte de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Es semejante, está diciendo Jesús. Es igual. ¿Qué te está diciendo Jesús con esto? Te está diciendo que amar a Dios es igual que amar a tu prójimo. No es otro mandamiento distinto, es el mismo. Son dos mandamientos en uno. Cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Porque te dice que es semejante. Amar a Dios y amar a tu prójimo, amar a tu hermano, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la manera perfecta de amar a Dios? Amando a tu prójimo. Como no puedes llegar al más alto, llegas por el más bajo, porque Él es el más alto y el más bajo, es el alfa. Jesús es el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, ¿cuál es la manera más directa de llegar a Él? Llegando a través del más bajo. Cuando tú amas al más bajo, estás amando al más alto. Como te lo dice Mateo 25, que ahora vamos a ir más tarde. Así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, Jesús quiere que llegues a Él a través de tu prójimo, a través del más bajo, a través del pobre, del huérfano, de la viuda, del menesteroso. Porque así como lo hiciste con Él, me lo habéis hecho a mí, te dijo Jesús. Y por eso acá te dice que son semejantes, que son similares, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo. ¿Por qué Jesús dijo amar a tu prójimo como a ti mismo? Porque iba a ser la única manera en que el hombre iba a poder medianamente entender, tener la capacidad de poder comprender el amor. Pero no el amor, el falso amor que te enseña el mundo, el falso amor de besitos, ¡mua, mua, te quiero! No ese falso amor. El amor que te enseña el mundo de besitos, de emoticones, o el amor de la calentura, el amor del sexo. No, eso no es amor. El verdadero amor no puede venir del hombre, porque es una capacidad divina. El verdadero amor es una capacidad espiritual. El verdadero amor, es el amor ágape, de la palabra ágape del griego, que es el amor que te habla en 1 Corintios 13 y en la mayor parte del Nuevo Testamento. El amor ágape, que es la caridad. El amor en sentido social, no el amor de sentir maripositas en la panza, no, eso no es amor. Entonces, cuando Jesús te dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo,
la máxima del hombre es amarse a uno, ay, yo quiero esto, quiero el otro, quiero un abrigo, quiero comer, quiero... La mejor manera que el hombre va a poder comprender medianamente, así por arriba, lo que significaba el amor ágape, el amor que viene de Dios, el amor que es una capacidad de Dios, era diciéndole amar a tu prójimo como a ti mismo. Era la única manera que más o menos el hombre iba a poder comprender a Dios. Versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ahora vamos a la otra pregunta que había quedado pendiente. ¿A qué ley se estaba refiriendo el intérprete de la ley? ¿A la ley de Moisés o a la ley real? A la ley macro, a la ley que encierra toda la ley que fue desde siempre, a la ley de la justicia, a la ley real. ¿A qué ley se estaba refiriendo el escriba? No se puede haber estado refiriendo a la ley de Moisés, porque cuando te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el gran mandamiento de la ley, dice Jesús, es amar a Dios. Sí, está bien, era amar a Dios en la ley de Moisés, estaba bien porque decía Shema Israel, Shema es Oye Israel en hebreo, Shema Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Está bien, podía referirse a la ley de Moisés. Pero cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Amar a tu prójimo es el gran mandamiento de la ley. No coincide con la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés no trataba de eso. Voy a poner un ejemplo. Vamos a Números capítulo 3, versículo 10, donde te dice, y constituirás, es Dios hablándole a Moisés, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Un ejemplo chiquito. Y el extraño que se acercare morirá. Ahora dime una cosa. ¿Dónde está el amor al prójimo en ese versículo? Y el extraño que se acercare morirá. ¿Por solamente acercarse? ¿Un extraño por solamente acercarse morir? ¿Ese es el amor al prójimo del cual está hablando Jesús? Claramente no está hablando de la ley de Moisés. Te puse un pequeño ejemplo para no extenderme tanto en esto, pero si has leído el Pentateuco, sabes que ejemplos de estos sobran en el Antiguo Testamento, más relacionado en el Pentateuco. Entonces, claramente, entre Jesús y el escriba no estaban hablando de la ley de Moisés. Claramente. No, estaban hablando de la ley real, de la ley de la justicia, de la ley de Cristo, de la ley del Espíritu, de la ley de la libertad, de esa ley, de la ley macro, la macro ley. De esa ley estaban hablando. Vamos en el mismo contexto, pero vamos a Marcos. Ahora vamos a Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34, hablando lo mismo, pero expresado de otra manera. Y vamos a ver que es muy interesante cómo está expresado en Marcos. En Marcos dice, a partir del versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Volvemos a ver lo mismo. El primero es semejante al segundo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo es semejante, es igual. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él. No hay... Porque podemos tener unanimidad que Jesús es Dios. Bueno, si no podemos tener unanimidad de eso, ya lo vamos a ir viendo en videos posteriores. Vamos a ir viendo, para el que no esté de acuerdo con eso, vamos a ir viendo por qué Jesús es Dios. Pero bueno, le dice que uno es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios. No hay otro Dios con D minúscula. Porque sabemos que con D minúscula hay muchos. El Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Creador del cielo, de la tierra, de lo que es debajo de la tierra y de la fuente de las aguas, es Dios con D mayúscula. Con D minúscula hay muchos. Satanás es un Dios con D minúscula, te lo dice Pablo. Y todos los santos y a tantas cosas que la gente se arrodilla y se hinca, a San Cayetano, a San la Muerte. Bueno, no me quiero meter en esas cosas, en ese tema ahora. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Presta atención a lo que está diciendo acá el escriba. El escriba sabía lo que estaba hablando. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba está mencionando Proverbios 21.3, cuando dice en Proverbios 21.3, escribió Salomón: juicio y justicia es más agradable al Señor que todo sacrificio. Hacer justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio. Que vayas a un templo de 4 paredes, que salgas por la calle con un yeso, sí, la Virgen María. No, que vayas a una liturgia. Juicio y justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio, que cualquier cosa que tú le quieras sacrificar, que hacer, que quieras honrar a Dios, cualquier manera que tú quieras honrar al Todopoderoso. No hay otra cosa como hacer justicia para honrar a Dios. Y en boca de 2 o 3 testigos queda todo establecido. Lo tienes acá en Marcos y lo tienes en Proverbios. Juicio y justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio. No le ofrezcas al Señor sacrificio vano, como por ejemplo el ayuno con el estómago. A Dios no le interesa. Y ya vamos a hablar en el próximo video, vamos a hablar sobre el verdadero ayuno. No ahora, porque no va a dar tiempo. Pero no le ofrezcas sacrificio vano al Señor. Lo que el Señor quiere son obras de justicia, obras de la fe. Acá te lo dice muy claro. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, propio Jesús te lo está diciendo, respondió sabiamente el escriba, que juicio y justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio. Juicio y justicia te lo menciona en Proverbios, y acá te dice amar a tu prójimo. Es lo mismo, amar a tu prójimo, hacerle justicia a tu prójimo. Es darle... Cuando tu prójimo carece de algo, cuando carece de comida, cuando carece de bebida, cuando carece de vestido, cualquier cosa que precise tu prójimo, es hacerle justicia. Eso es una de las partes de hacer justicia, pero es lo mismo. Proverbios 21.3 con Marcos 12
está hablando exactamente de lo mismo. Por eso Jesús le dijo, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Claro, ¿cómo iba a estar lejos? Si le estaba recitando lo mismo que estaba escrito en Proverbios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Por qué? Jesús te lo dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Alguna pregunta? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero que tienes que buscar. El reino de Dios y su justicia es una unidad. No se puede separar. Estamos hablando de todo lo mismo. Porque no hay reino de Dios sin justicia. Porque el reino de Dios es un reino de justicia. El trono de Dios es un trono de justicia. Los cimientos del trono son cimientos de justicia. El cetro del rey es un cetro de justicia. El rey, Jesucristo, es un rey de justicia que va a reinar en una ciudad de justicia. Sus súbditos van a ser reyes y sacerdotes de justicia. Ya lo vamos a ver más adelante, ya te voy a ir mostrando por qué la justicia lo es todo. Y ahí te di un adelanto de por qué la justicia es todo. Pero bueno, les voy a repetir cosas que ya vimos en el video anterior, pero para reforzar un poquitito el tema de la justicia. Como yo vengo a anunciarles las buenas nuevas del Evangelio de justicia, yo, aparte de ser tu hermano en Cristo, yo soy un pregonero de justicia. ¿Y qué es ser un pregonero de justicia? Un pregonero de justicia es alguien que predica la justicia y que vive la justicia. Tal, por ejemplo, como está dicho en 2 de Pedro 2:5, que dice que Noé era pregonero de justicia. Y ahora un poquito más adelante vamos a ir a 2 de Pedro 2:5 para les quiero mostrar unas cosas ahí en ese versículo. Pero básicamente eso es el pregonero de justicia, es el que predica, el que anuncia y el que vive la justicia de Dios. Y ahora me puedes decir, ¿y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el orden preestablecido por Dios, es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos, el que sabe más le enseña al que sabe menos, y el más fuerte defiende al más débil. Siempre el que está por arriba se ocupa del que está por abajo. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos bíblicos. El que tiene más le da al que tiene menos. ¿Qué ejemplo bíblico podemos ver? Lucas 3. Cuando Juan el Bautista les está predicando la justicia a Israel, cuando les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, y les dice un montón de cosas, entonces el pueblo compungido, el pueblo empieza a sufrir la metanoia, empieza a sufrir el verdadero arrepentimiento. Entonces, pues, ¿qué haremos?, le dice el pueblo. Y ahí Juan el Bautista les dice, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, dele al que no tiene que comer. Ahí podemos ver cómo el que tiene más le da al que tiene menos. Ahí podemos ver el ejemplo. El otro ejemplo era, el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. ¿Qué ejemplo bíblico podemos ver? Por ejemplo, lo podemos ver en el pasaje de Felipe con el eunuco, cuando se sube al carro con el eunuco iba leyendo el rollo de Isaías, si mal no recuerdo, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, pero ¿cómo entenderé si no tengo quien me lo explique? Entonces,
el eunuco se sube, Felipe se sube al carro con el eunuco y le empieza a explicar, le empieza a enseñar, le empieza a mostrar lo que estaba escrito en Isaías y le empieza a ayudar, lo ayuda al eunuco a que vaya comprendiendo las escrituras. Entonces ahí podemos ver el ejemplo de que el que sabe más le enseña al que sabe menos. Lo podemos ver también en 1 Timoteo 3:16, cuando dice Pablo, 1 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar en justicia, a modo de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ya vamos a ver que el perfecto es el justo, y quien es el justo es el que hace justicia. A modo de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por último, podemos ver que el más fuerte protege al más débil. ¿Dónde lo podemos ver bíblicamente? Eso lo podemos ver en Romanos. Lo podemos ver en Romanos 14, Romanos 15. Ahí Pablo te habla del débil en la fe. Ahí lo puedes ver. Ahí tienes ejemplo bíblico de que el más fuerte defiende al más débil. Bueno, respecto a lo que les decía, del que está resumiendo, a ver, no los quiero marear, les dije, el que tiene más le da al que tiene menos, el más fuerte defiende al más débil, y el que sabe más le enseña al que sabe menos. Entonces, esto resumido es: el que está por arriba se ocupa del que está por abajo. Y no tienes que tomar el hacer justicia como algo humillante, porque hay muchos que creen que hacer justicia, que despojarte de lo que tienes, darle un abrigo, sacarte un abrigo y darle al que tiene, al que no tiene, muchos lo ven como algo humillante, como no, porque al tú hacerle justicia a alguien, en el espíritu te está poniendo por arriba de esa persona, porque el más débil no puede hacerle justicia al más fuerte, el que tiene menos no puede hacerle justicia al que tiene más. ¿Me entiendes lo que te digo? Dios puede hacernos justicia a nosotros, pero nosotros no podemos hacerle justicia a Dios. ¿Dónde lo podemos ver esto? Lo podemos ver en Lucas 18, en la parábola de la viuda y el juez injusto, por ejemplo. Dice: también les refirió Jesús una parábola, siempre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, decía la viuda. ¿Por qué? Porque la viuda estaba en un nivel bajo y el juez estaba por sobre ella. Entonces, el que está por abajo le pide justicia al que está por arriba. ¿Me entiendes lo que te digo? Como te lo dice en Mateo 20, versículo 25 al 28, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Jesús, que para hacer justicia tienes que estar por arriba espiritualmente del otro, porque si no, no puedes hacer justicia. Y todo lo que hagamos, toda la justicia que le podamos hacer al débil, hagámoslo como haciéndoselo a Dios, porque Jesús nos dice en la palabra que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Pero bueno, muchas veces
no nos resulta tarea fácil. Entonces, ay, ese no se merece que le dé un plato de comida, no, ese no se lo merece, ese es un ladrón. Pero Jesús te dice, hacer las cosas como para mí. No la hagas pensando que se lo vas a hacer. ¿En dónde lo podemos ver esto? Esto lo podemos ver en Colosenses 3, versículos 23 a 25, donde dice Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, porque si no lo haces de corazón, no te va a ser contado, no te sirve. Si no lo vas a hacer de corazón, no lo hagas. Como hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. No quieras recibir recompensa de hombres. Como te decía el propio Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú no quieres recibir recompensa de hombres. Tú quieres recibir recompensa de Él. De Él debemos recibir nuestra recompensa. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque cuando sirves a tu prójimo, estás sirviendo a Cristo, estás sirviendo al Señor. Versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para nuestro Señor Jesucristo. No hay. El que hace acepción de personas está pecando. Y vamos a ir ahora a 2 de Pedro 2.5, que les había dicho más arriba que íbamos a volver a 2 de Pedro 2.5 para explicar ese versículo. Porque hay mucha revelación en ese versículo. Les leo el versículo. Dice 2 de Pedro 2.5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, vamos a ir desmenuzando este versículo. Porque en este versículo hay una mezcla de mala traducción y una mezcla de mala interpretación. Hay un poco de cada cosa. Vamos a ver. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pero vemos, si vamos a la políglota, si vamos a la concordancia Strong, vamos a ver que aparece la palabra Ogdus, que en la concordancia Strong es la palabra griega 3590, es la palabra Ogdus, que significa octavo. Pero si vemos en la traducción, no figura la palabra octavo. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero es la palabra griega keirux. Keirux es la palabra 3590. Perdón, la palabra 2783, que significa un heraldo, un predicador del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Pedro acá? Te está diciendo que Noé fue el octavo pregonero de justicia, pero el octavo pregonero de justicia en el linaje desde Adán. ¿Me entiendes lo que te digo? A ver, en el linaje desde Adán, contando desde Adán, Noé fue el 10º pregonero de justicia. ¿Pero por qué yo te estoy diciendo que fue el octavo? Porque, a ver, contando desde Adán hasta Noé, podemos ver que fue Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalí, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Ahí tuvimos 10. ¿Pero por qué?
la escritura dice que Noé fue el octavo pregonero de justicia. No, acá hay un error. No hay un error. Noé fue el octavo pregonero en el linaje. ¿Pero por qué? Porque Matusalén. Entonces, Matusalén pasa a ser el séptimo pregonero de justicia. Después de Matusalén viene Lamec. ¿Pero qué ocurrió con Lamec? Sabemos que Matusalén fue el hombre que más vivió en la historia. Matusalén vivió, si mal no recuerdo, vivió 969 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Lamec murió antes que Matusalén. Entonces, Matusalén fue el séptimo pregonero de justicia, Lamec murió antes. De Matusalén saltamos a Noé. Por eso es que Noé fue el octavo pregonero de justicia. Porque no contamos a Enoc, no contamos a Lamec, pasamos de Yared, pasamos a Matusalén, y de Matusalén pasamos a Noé. Entonces, Noé fue el octavo pregonero de justicia. Esa es la parte que te estoy diciendo, que había una mala traducción de por qué decía que Noé fue el octavo pregonero de justicia. Pero también hay una mala interpretación, porque cuando leemos, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ahí muchas personas interpretan de que la palabra está haciendo mención a los que supuestamente Dios reservó, a los que Dios guardó, a los que Dios preservó en el arca para protegerlos del diluvio. Y te voy a poner un ejemplo con paréntesis, para que me entiendas qué es lo que te estoy diciendo. Vamos a agarrar paréntesis y vamos a encerrar dos partes distintas en este versículo con paréntesis, y me vas a entender qué es lo que te estoy diciendo. Porque sabemos que... vamos a ver. Vamos a encerrar primero... dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si encerramos entre paréntesis, a ver, déjame ver. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Si encerramos entre paréntesis, pregonero de justicia, o sea, podemos prescindir de pregonero de justicia. Si leemos, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si encerramos entre paréntesis pregonero de justicia, ahí sí podemos ver claramente que estaría hablando este versículo sobre que guardó a Noé con otras 7 personas dentro del arca para preservarlas del diluvio. Pero si encerramos entre paréntesis con otras 7 personas, podemos leer que dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. No, con otras 7 personas no. Leemos directamente, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Podemos ver que realmente estaba hablando de Noé. Ese es el hecho. Entonces, cuando dice con otras 7 personas, se refiere al linaje y no a que guardó a Noé con otras 7 personas dentro del arca. Por ahí fue un poco confuso como lo expliqué, pero puntualmente es eso. Se refiere a que Noé fue el octavo pregonero de justicia. Y hay una mala traducción, porque en la traducción real figura la palabra Ogdus, figura la palabra octavo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a lo que es una de las columnas vertebrales de la justicia. Vamos a pasar a Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Junto con Isaías 58, son las dos columnas vertebrales de la justicia. Y ahora la vamos a ver. ¿Por qué? Mateo 25. El juicio de las naciones.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, que es un trono de justicia. Lo podemos ver en Salmo 89, 14, donde dice: juicio y justicia son el cimiento de tu trono. Los cimientos del trono del Rey de Justicia son juicio y justicia. Se va a sentar en su trono de gloria. ¿Quién? Jesús, el Hijo del Hombre, porque es Dios. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha, o sea, a la diestra, y los cabritos a su izquierda, a su siniestra. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y les va a explicar el por qué. ¿Por qué van a heredar el reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo? Les va a dar el por qué. Les dice: ¿porque no robaste? No, no les dice porque no robaste. ¿Porque no miraste pornografía? No, no les dice tampoco eso. Porque hoy en día el santurrón, el que cree que puede ser santo por no pecar, o los religiosos, les encanta poner el foco del pecado en los pecados sexuales, en la pornografía, en la masturbación, en la fornicación, en el adulterio. Les encanta poner el ojo en todo lo relacionado con lo sexual. Pero lo que al hombre lo escandaliza, a Jesús le vale madre, como dicen en otros países. Y lo que a Jesús escandaliza, al hombre no le interesa. Pero trata de que te escandalice lo mismo que le escandaliza a Jesús, y no lo mismo que le escandaliza al hombre. Entonces, a partir del versículo 35 les empieza a explicar por qué le va a dar el reino preparado para ellos. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Pero todo en ambos sentidos, porque sabemos que Jesús, cada vez que hablaba, lo hacían múltiples revelaciones. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Te está hablando del pan físico, el pan que necesitamos comer para vivir, pero también está hablando de la palabra de Dios. Como Jesús, cuando les dijo a los discípulos, cuando estaba con la mujer samaritana, cuando vinieron los discípulos y le preguntaron a Jesús si él había comido, y Jesús les respondió: yo tengo un alimento que vosotros no sabéis, que es el hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Padre y recibir una predicación, predicar la palabra de Dios, es el alimento espiritual. Entonces nosotros necesitamos tanto el alimento físico como el alimento espiritual. Por eso es todo en ambos sentidos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, dice Jesús. Diste de beber agua para tu físico, pero también le diste a beber el agua viva, el Espíritu Santo. Si vos oraste por una persona para que reciba el Espíritu Santo. Es todo ámbito terrenal, ámbito espiritual. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y acuérdate que todos somos forasteros en este mundo. Todos somos peregrinos en este mundo. Porque nuestra casa no es aquí, no es en este mundo, no es en este plano. Nuestra casa es en el otro plano. En el siglo venidero, ahí está nuestra verdadera residencia, que es en los cielos. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve vuelta, lo vemos en el ámbito terrenal y en el ámbito espiritual. Tú cubres a un desnudo en el ámbito terrenal, en el ámbito carnal, cuando ves a alguien en la calle en invierno que tiene frío y no tiene con qué cubrirse, entonces tú te despojas de lo que tienes, te sacas un buzo, te sacas una campera y lo cubres y lo abrigas para que no tenga frío.
Pero también en el ámbito espiritual, tú puedes cubrir a alguien de su pecado, no divulgándoselo. Ay, no sabés lo que hizo Juancito, no sabés, ay, no sabés lo que hizo, qué terrible. Eso es divulgar el pecado, eso es andar chismeando el pecado de tu prójimo, el pecado de tu hermano. No hagas eso, no hagas chismeando, no andes, ay, no sabés lo que hizo Pedrito, no sabés lo que hizo. No, cúbrelo de su pecado, cúbrelo en la parte terrenal y en la parte espiritual a tu prójimo. No divulgues su pecado, ayúdalo a superar su pecado. Eso es cubrirlo en la parte espiritual, cubrirlo de su pecado. Y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Lo podemos ver en el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo cuando se fue? Anduvo por ahí, anduvo con rameras, malgastó todo el dinero que le había dado el padre, hasta que volvió en sí, hasta que sufrió la metanoia, hasta que se arrepintió y volvió con su padre. Estuve enfermo y me cubriste, enfermo y me viniste a visitar. Lo podemos ver también en el ejemplo de Saulo y Ananías. Jesús te dice, no juzguéis por las apariencias. ¿Y qué quiere decir no juzgar por las apariencias? ¿No juzgar por lo que tiene puesto? No juzgar por lo que tus ojos terrenales están viendo. Porque Ananías quiso juzgar a Saulo por las apariencias, por lo que veía. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo a Ananías, ve por la calle derecha, vas a ver a Saulo, siéntalo, óralo por él, ora por él para que reciba el Espíritu Santo, para que recupere la vista. Ananías, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, este Saulo el que hizo, es el que hizo estragos en tu iglesia. Este es el que mataba, este era el que agarraba a creyentes y los llevaba arrastrados de los pelos y los entregaba a las autoridades. Este es el que mataba a tus creyentes. Entonces Ananías estaba juzgando por las apariencias. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué le estaba enseñando Dios? Ananías, no juzgues por las apariencias, porque tú ves esto hoy en Saulo, pero tú no puedes ver lo que va a ser mañana, Saulo. A eso se estaba refiriendo Jesús. Y eso es lo que pasó también con el hijo pródigo. En la cárcel y viniste a mí. Entonces, podemos ver que cuando Jesús les dice, heredad del reino preparado para vosotros, le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve forastero y me recogiste. No tiene nada que ver contigo. Jesús no te está diciendo porque robaste, porque mentiste, porque te masturbaste, porque viste pornografía, porque no, es todo relacionado con el otro, relacionado con tu prójimo, relacionado con amar a tu prójimo como a Dios, porque cuando amas a tu prójimo estás amando a Dios, estás amando a Jesús, estás amando a Cristo. Entonces acá Jesús te lo está poniendo muy en claro, como te dice Hebreos 13, versículo del 1 al 3, dice, permanezca el amor fraternal en vosotros, y no os olvidéis de la hospitalidad, te dice el autor de Hebreos, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, no te olvides de los presos, no te olvides de los maltratados, no te olvides de la hospitalidad.
Ahí está la verdadera justicia. En siempre ocuparte del que está por debajo tuyo. Tú, si estás por arriba, ocúpate del que está por abajo. En dar de comer, en suplir la necesidad de tu prójimo, en suplir la necesidad de tu hermano. Versículo 37. Entonces los justos le respondieron diciendo, los justos le respondieron, no los cristianos, no los santos, los que no pecaban, porque la creencia popular es que santo es el que no peca. Ya lo vamos a ir viendo. Pero entonces los justos le respondieron diciendo, ¿por qué todo el mundo se pelea por el título cristiano? Es algo que realmente no lo puedo entender. Todo el mundo se pelea por el título cristiano. Y la verdad que la palabra cristiano nunca salió de la boca de Jesús. Los discípulos entre sí nunca se llamaron cristianos. La palabra cristiano aparece en Apocalipsis. Bueno, no me voy a meter en ese tema, lo voy a dejar para otro momento, el tema cristiano. Versículo 37 de Mateo 25. Entonces los justos te responderán diciendo, y recuerda, ¿quién es el justo? Es el que hace justicia. Te lo dice 1 Juan 3, versículo 7. Te dice Juan, hijitos, nadie os engañe. Nadie es nadie. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Entonces, ahí es cuando tú te congregas. Porque muchos religiosos, muchos santurrones tienen la costumbre de preguntarte, ¿y usted dónde se congrega? ¿En qué iglesia se congrega usted? ¿Desde cuándo necesito ir a un templo de 4 paredes para congregarme? ¿Desde cuándo? Porque en un templo de 4 paredes te congregas, entre comillas, muchas veces con personas que ni conoces. Muchas veces tienes al lado tuyo personas que absolutamente no conoces, que nunca viste en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo presente. Entonces, no necesitas estar en un templo de 4 paredes, en una sinagoga, como le digo yo, para estar congregado, entre comillas. Cuando tú sales a hacer la justicia, te estás congregando, porque cuando tú abrazas a un menesteroso, alguien que está en situación de calle, ahí te estás congregando. Cuando tú te abrazas con un hermano y te sientas a leer la escritura, ahí te estás congregando. Esa tontería de pensar que necesitas ir a un templo de 4 paredes para congregarte. Meterte en una sinagoga, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Te lo dijo Pablo, te lo dijo, se me fue el nombre, en Hechos de los Apóstoles está 2 veces, y en boca de 2 o 3 testigos quede todo establecido. Dijo Jesús, contará toda palabra. Esteban, no me salía el nombre, te lo dice Esteban y te lo dice Pablo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Sigamos. Estábamos, versículo 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, básicamente, ¿cuándo cumplimos Isaías 58? Contigo, mi Señor. Que lo vamos a ver en el próximo video. Isaías 58, la otra columna de la justicia. Versículo 39. Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, todo el mundo dice, ay Señor, ¿en dónde estás? Que te quiero servir. Búscalo en tu hermano, búscalo en tu prójimo,
Cuando tú le das de comer a un menesteroso, a alguien en situación de calle, estás dando de comer a Jesús. Cuando tú abrigas a alguien en situación de calle, estás abrigando a Jesús. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? ¿Por qué todo el mundo quiere buscar en grandes sinagogas, en el cura, en el pastor, en el apóstol? ¿Por qué es tan difícil entenderlo? Búscalo en el pobre, el que realmente tiene necesidad. Ahí encuentras a Jesús. Como le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Pablo en Hechos 26, si mal no recuerdo? Cuando Saulo tiene el encuentro con Jesús, cuando cae postrado y el rayo de luz lo cubre a Pablo y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Que Pablo le dice: Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Qué le contesta Jesús? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le dice. Pero yo no recuerdo que Jesús anduviera, que Pablo anduviera persiguiendo a Jesús por Jerusalén o por cualquier lado. Jesús, de hecho, ya había muerto. Pero, ¿qué le estaba enseñando a Jesús? Que cuando tú persigues a la iglesia, cuando tú persigues al pueblo de Dios, lo estás persiguiendo a Jesús, lo estás persiguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, me lo hiciste a mí. Entiéndelo, no es tan difícil de entenderlo. Así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Y dudo que lo diga tan amablemente como el Jesús que te enseñan en las películas de Semana Santa. Ay, apartaos de mí, malditos. No creo que lo diga así. No creo que lo diga así. Lo va a decir con autoridad: apartaos de mí, malditos. No va a ser tan dulce como el de Semana Santa. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, para el diablo y sus secuaces. Y obviamente le habla lo opuesto que le habló a los justos. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, también ellos te responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Claro, ellos no tienen idea, porque ellos pasaban por al lado del menesteroso y miraban para otro lado. Ay, otra vez me tengo que cruzar con ese sucio, con ese mugriento. Ay, el olor que tiene, qué asco. Por eso nunca pudieron descubrir a Jesús, porque no lo pudieron ver en el pobre, no lo pudieron ver en el menesteroso, no lo pudieron ver en el huérfano, no lo pudieron ver en la viuda, no lo pudieron ver en el que necesitaba, no lo pudieron ver en el que estaba por abajo, porque ellos estando por arriba, no les importó el que estaba por abajo. Y tú, para llegar al más alto, tienes que llegar al más bajo primero. Por cuanto de cierto os digo, entonces, versículo 45, entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron ver a Jesús disfrazado de su prójimo. No lo pudieron ver escondido en el menesteroso, en el pobre, en el que tenía necesidad. No lo pudieron ver. Les costaba mucho trabajo. Se iban a ensuciar. Se les iba a caer un anillo. Abrazar al pobre. ¿Tanto te cuesta abrazar al que está en situación de calle? Dale un abrazo: Señor, mi Señor Jesús te bendiga. Darle algo para que coma.
orar por él, abrazarlo, mostrarle amor. Recuerda que Jesús dijo, el amor cubrirá multitud de pecados. Muéstrale el amor de Dios, el amor fraternal, el amor ágape, el verdadero amor. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno, los injustos, los que no hacían justicia, y los justos a la vida eterna. ¿Y quiénes son los justos? Ya te lo dije. Los que hacen justicia, los que lo conocieron en el otro. Entonces, una vez que entiendes la relación entre las personas que te rodean y Jesús, vas a poder entender que Jesús estuvo a tu lado todo el tiempo. Estuviste todos los años de tu vida, estuviste buscando a Jesús en templos ostentosos, en sinagogas, en líderes religiosos, cuando lo tenías al lado tuyo. Lo tenías al lado tuyo pidiendo, como el pobre que estaba con Lázaro, que venían los perros y le lamían las úlceras. Estuvo todo el tiempo al lado tuyo Jesús. No lo pudiste reconocer, porque no pudiste verlo en tu prójimo, no pudiste verlo en el que tenía necesidad. Pero básicamente la justicia duele, la justicia es dolor, la justicia es muerte, la justicia conlleva morir a nosotros mismos, ponernos nosotros de último para poner al otro de primero, para poner a tu prójimo de último, de primero, perdón, y ponerte tú de último, para poner al otro de primero. Eso es la justicia. Si tienes la justicia, lo tienes todo, porque Jesús es un rey de justicia. Entonces, por eso que te digo que la justicia duele, la justicia no es fácil, no es para cualquiera. Pregonar la justicia, predicarla, anunciarla, vivirla, no es para cualquiera. Te leí un montón de escrituras mostrándote de por qué, pero bueno, básicamente te leí Mateo 25, que viene a ser como una de las columnas vertebrales de lo que es la justicia. Pero a ver, vuelvo al tema de las religiones. Si eres católico y no practicas la justicia, no estás en la verdad. Si eres evangélico y no predicas la justicia, no pregonas la justicia, no estás en la verdad. Si eres menonita, si eres testigo de Jehová y no haces la justicia, no estás en la verdad. Porque la justicia es la verdad, la piedad es la verdad. Como te dice Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 1, la piedad, la verdad que según la piedad, la verdad que según la piedad, o sea, según la justicia, según la misericordia, según la caridad. Estamos hablando absolutamente siempre de la misma temática. Es siempre de lo mismo. Por eso, el tema de las religiones, aléjate de las religiones, aléjate del sistema, porque las religiones es un sistema que fue ideado por Satanás para alejarte de Dios, porque las religiones te prometen acercarte a Dios, pero todo lo que hacen es alejarte de Dios. Por eso te digo que las religiones vienen de Satanás, no vienen de Dios. Toma el sacerdocio que te fue dado, el sacerdocio que está mencionado en Éxodo 19, cuando Dios dice, si oyeres mi voz, hablando de la fe, y guardares mi pacto, vosotros me seréis reyes y sacerdotes para mí, porque mía es toda la tierra. Y seréis un reino de sacerdotes, o sea, reyes y sacerdotes, porque si es un reino, es porque vas a ser rey. Reyes y sacerdotes para Cristo. Entonces,
toma tu sacerdocio, toma el sacerdocio que te dio Jesús, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio que Jesús compró mediante la sangre. Vamos a Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, sinónimo de compasión, sinónimo de piedad, sinónimo de caridad, sinónimo de amor ágape, sinónimo de justicia. Lo que estamos empezando a ver en este video. Y no sacrificio. El ejemplo lo vimos al principio del video en Marcos 12 y en Proverbios 21:3, cuando dice: juicio y justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio, o amar a tu prójimo es más agradable a Dios que todo sacrificio. Porque el sacrificio es el sacrificio que Dios demanda de ti. Que ames a tu prójimo, que hagas juicio y justicia. Ese es el sacrificio que Dios demanda de ti. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En la justicia de Dios, en la justicia divina, está la salvación, porque es una transformación a Cristo, es la metanoia. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando tú dejas tu vana manera de vivir para empezar a vivir conforme a la justicia, conforme a Cristo, porque la misma palabra te lo dice. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, donde te dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, no siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, no le importó, le valió madre ser Dios. No estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y de eso trata la justicia, de despojarse a ti mismo para darle al que más necesita, como lo mismo que decía Juan el Bautista: el que tiene 2 capas, dele una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es lo mismo que hizo Dios, lo mismo que hizo Jesús cuando se despojó para darnos a nosotros. De eso trata la justicia. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El mismísimo Dios tomó forma de siervo y se despojó de todo lo que tenía, se bajó de su trono para andar caminando entre nosotros. Hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no a los demás, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la metanoia, este es el verdadero arrepentimiento, que vivas una vida desinteresada. Jesús no te está exigiendo que dejes de pecar. ¿Por qué? Porque Jesús se va a ocupar de tu pecado. Él se va a ocupar de tu pecado. Él te va a limpiar por dentro. Isaías 58 te explica que cuando tú empiezas a hacer la justicia, y lo vamos a ver en el próximo video, Isaías 58 te explica que cuando tú empiezas a hacer obras de justicia, cuando tú empiezas a hacer obras de la fe, ahí es cuando te empiezas a santificar. ¿Y cómo te santificas? Cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando va todo de la mano: santificación, justificación, recibir el Espíritu Santo y hacer obras de justicia, hacer obras de la fe. Cuando tú empiezas a manifestar quién eres, como te dice 1 de Juan 3, versículo 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su prójimo, no es de Dios. Entonces, si tú no haces justicia, si tú no amas a tu prójimo con amor ágape, no eres de Dios. A mí no me vas a convencer de otra cosa.
Pero dice 1 Juan 3:10, a mí no me vas a convencer de otra cosa. Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que hacer justicia. Si realmente eres de Dios. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que se humille será exaltado. Y el que se quiera exaltar, ese va a ser el que va a ser humillado. Lucas 1 traza una paralela muy lindo cuando Zacarías profetiza. En otro momento lo vamos a leer. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar la ofensa? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Quieres gracia para ti? ¿Quieres que Jesús tenga gracia para contigo? Ten gracia para los demás. ¿Quieres que Dios te perdone a ti? Tú perdona a los demás. ¿Quieres que Dios tenga mucha misericordia contigo? Ten mucha misericordia con tus hermanos, con tu prójimo. Es una regla de 3 simple. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, no el nombre de Jehová. El nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces, si tú verdaderamente eres de Dios, si verdaderamente eres del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, tú tienes que andar conforme a la justicia. Si tú no amas a tu prójimo y tú no haces justicia, no eres de Dios. Como te lo dice Juan, en 1 Juan 3, en el versículo 10, el cuerpo de Cristo, si tú realmente perteneces al cuerpo de Cristo, a ver, el cuerpo de Cristo debe obedecerle a Cristo, a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene el síndrome de Durex, que la cabeza dice una cosa y el cuerpo hace otra cosa. ¿Has visto esas personas que tienen el síndrome de Durex, que quieren hacer una cosa y el brazo se les mueve solo, las piernas se les mueve solo? El cuerpo de Cristo no sufre síndrome de Durex. ¿Por qué? Si Cristo, la cabeza que es Cristo, nos pide hacer justicia, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Es simplemente hacer las cosas conforme a lo que nos ha dicho Jesús. Por eso la obediencia es tan importante para Jesús, para Dios. Te vuelvo a repetir, el cuerpo de Cristo no sufre síndrome de Durex. La cabeza, que es Cristo, va conforme al cuerpo. Mejor dicho, el cuerpo de Cristo va conforme a la cabeza. El cuerpo de Cristo no sufre síndrome de Durex. La cabeza manda, la cabeza ordena, el cuerpo hace. Es tan simple como eso. Vamos a leer ahora Apocalipsis 19 y vamos a ir cerrando con esto. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Los linos finos son las acciones justas de los santos. Entonces, si no tienes linos finos, porque ante Dios
ante Jesús, si tú no tienes obras de justicia, tú estás desnudo ante los ojos de Dios. Ante los ojos espirituales, ante los ojos de Dios, solamente estás vestido si tú tienes los linos finos. ¿Y qué son los linos finos, blancos y resplandecientes? Las acciones justas de los santos, las acciones de justicia, las obras de justicia, las obras de la fe. Eso es lo que te viste ante los ojos de Dios. No esta ropa que tenemos nosotros ahora en este plano. Tú con esta ropa estás desnudo ante los ojos de Dios. Entonces lo que verdaderamente te viste son los linos finos. Porque si tú no estás vestido con linos finos, no eres una novia, eres una ramera. Eso es lo que eres, así de fácil. O eres la novia de Cristo, o eres una ramera. O tienes los linos finos con los cuales te viste Cristo, con los cuales te viste en las obras de justicia. O no tienes linos finos, porque no tienes justicia, porque no eres la novia, porque no eres el cuerpo de Cristo. Eres una ramera. Es así de fácil. Ahora dime una cosa. ¿Cuántas veces alabas a Dios? ¿Cuántas veces alabas a Dios? Contéstame. La verdadera alabanza lo vimos al principio del video, lo vimos en Marcos 12, lo vimos en Proverbios 21:3, es juicio y justicia. Esa es la verdadera alabanza que le agrada a Dios, que le agrada a Jesús. Juicio y justicia. Esa es la verdadera alabanza. ¿Por qué decía Jesús, misericordia quiero y no sacrificio? Es muy simple, es muy fácil. Esa es la verdadera alabanza que Dios quiere. Juicio y justicia. Que ames a tu prójimo, que ames a tus hermanos, que ames al huérfano, a la viuda, al pobre, al menesteroso. Bueno, queridos hermanos, amados hermanos, espero que les haya sido de bendición, espero que les haya sido de edificación este video en el cual pudimos empezar con el tema de la justicia y pudimos ver una de las columnas que es Mateo 25, y en el próximo video vamos a ver la otra columna vertebral de la justicia, la otra columna, porque tenemos dos columnas principales, que es Mateo 25, que vimos recién, e Isaías 58. Y después podemos encasillar varias subcolumnas, pero Mateo 25 e Isaías 58 son las dos columnas principales en las cuales se sostiene la justicia. Les repito que si te perdiste este vivo, puedes ir a nuestro canal en YouTube, que es el canal Camino de Justicia, que es el canal de YouTube, donde vas a poder encontrar este vivo, este video y todos los videos anteriores para que te puedas ir metiendo en el tema de la justicia. Que te puedo asegurar, cuando descubras la justicia, te vas a dar cuenta que descubriste el tesoro más valioso que puedas haber descubierto. Yo te lo aseguro, porque la justicia lo es todo. Hermanos, concluimos este video acá. No se pierdan el próximo video. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.